rápidamente vamos a presentar al doctor Mario Ríos Barrientos. Él es abogado y actual director de la Asociación de Justicia en Salud, profesor de la Facultad de Salud Pública en la Universidad Peruana Cayetano Heredia e integrante de la Comisión de Elaboración del Reglamento de la Ley número 29414, Ley de los Derechos de los Usuarios en Salud ante el Consejo Nacional de Salud. Doctor Ríos, por favor. Muy buenas tardes con todos. Primero agradecer a Rosa, amiga de mucho tiempo, congresista de la República, y hoy con la satisfacción de que incorpore ya formalmente en términos del Congreso de la República a ser miembro titular de la Comisión de Salud, que creo que es un gran logro que podemos tener todas las organizaciones que trabajamos sobre los derechos de los pacientes, porque vamos a tener una interlocutora en el Congreso de la República que va a tener una relación directa con todas nuestras organizaciones. Y eso es un aporte importante que creo que debemos de tener en cuenta en el proceso de incidencia política, en el proceso de trabajo permanente que vamos a seguir desarrollando. También agradecer la presencia de Fernando, un gran amigo, ahora representante de la OPS, Julio César, con quien venimos trabajando bastante tiempo en este tema de organizar a los pacientes usuarios en el país, a Carlos Vela, representante del Colegio Médico, algunas organizaciones también que estamos haciendo parte de esto, como la Red Trasex, que está también acá presente y está siendo parte de la organización de este evento, organizaciones de pacientes viviendo con VIH, personas trabajando en temas de tuberculosis hace mucho tiempo, algunas están acá, por ejemplo, el señor Reinaldo Cule, que viene con un caso, que es el caso de las personas que en la región de Ica fueron vacunadas contra la fiebre amarilla y por cuya acción murieron 4 personas. Él representa a una de ellas, es padre de la que iba a ser médico, cirujano, y que lamentablemente fue vacunada al término casi de su carrera, y esto le ocasionó la muerte, la vacuna contra la fiebre amarilla. También tenemos acá a personas que vienen de las respuestas, como el caso de las madres de familia de niños vacunados contra la polio, que fue un caso emblemático que se hizo el año pasado, y vienen ellas también a presentar su testimonio de cuál es la situación en la que se encuentran. Y de la misma manera tenemos a Marlon Castillo, que es coordinador de GIVAR, y que viene trabajando también en este tema bastante tiempo en la vigilancia del tratamiento antirretroviral. Y así tenemos otras personas que están presentes, otras organizaciones, a las cuales les agradecemos mucho porque estamos tratando de celebrar las actividades del Día de la Salud y el Buen Trato al Paciente. Paradójico día, el día de mañana, 13 de agosto, 3 días exactamente de inicio de la huelga médica. Y donde este Día del Buen Trato al Paciente se va a dar justamente en medio de una huelga médica, lo cual a nosotros nos parece totalmente una llamada de atención. ¿Qué pasa con el sistema de salud? Se ha declarado hace 2 años en el Congreso de la República la ley que declara este día oficialmente. Bueno, ¿cuánto se ha avanzado desde la declaratoria de este día hasta este momento en el buen trato al paciente? Estamos en medio de una huelga médica, de indicadores, por ejemplo, como la que ha sacado la encuesta de RPP-CPI, que dicen que en el último año, más del 50% de la población del país siente que los servicios de salud han empeorado. Cerca del 35% siente que los servicios de salud siguen igual al del año pasado. Y solamente el 10% piensa que han mejorado. O sea, estamos frente a una encuesta de esa magnitud, en la cual más del 40% piensan que el principal problema de los servicios de salud son los profesionales de la salud. Eso dice la encuesta. Y la encuesta dice que una de las medidas que debe implementar los gobiernos es capacitar más a los profesionales que trabajan en el campo de la salud. Que una de las primeras medidas que deben tomar los gobiernos regionales, dicen, es la mayor capacitación de los profesionales. Eso dice la encuesta. La encuesta también está planteando otras medidas, la mejor infraestructura, equipamiento y otros problemas para el acceso. Estamos frente a un problema crónico, un deterioro constante de nuestro sistema de salud, un deterioro constante de nuestros servicios de salud. Este deterioro constante obedece a la falta de políticas de parte del Estado para atender la salud de la población.
por la falta de prioridad de parte del Estado en la agenda pública de los temas de salud. Y por lo tanto, la falta de prioridad en los derechos de las personas, en los derechos de los ciudadanos en los sistemas de salud. Estamos frente a una agenda todavía inconclusa de los derechos de los pacientes en el sistema de salud. Esta agenda inconclusa, por ejemplo, a pesar del esfuerzo que se hizo de movilización de ciudadanos para presentar un proyecto de ley al Congreso de la República, la Ley de Derechos de las Personas Usuarias de Servicios de Salud, que después de 5 años de presentados en el Congreso de la República, logramos que el Congreso lo apruebe por unanimidad en el año 2009, después de haber sido observado incluso esa ley por el Poder Ejecutivo, estando de ministros el ministro, el doctor Óscar Ugarte, el presidente del Consejo de Ministros, el ahora congresista Yeudecimo Munaro, y siendo presidente de la República Alan García Pérez, esa ley fue observada y fue regresada acá al Congreso. Y el Congreso, esta ley 29414 la ha promulgado por unanimidad, o sea, fue aprobada por unanimidad y promulgada por el Congreso, sin la firma del Poder Ejecutivo. Es una ley que ha salido el 3 de octubre del año 2009. Estamos en 2014, vamos a cumplir 5 años y esta ley no tiene reglamentación. O sea, no tiene reglamento para que se implemente la ley. La ley ha quedado ahí. Ley aprobada sin reglamentar. Y es en este periodo en el cual hemos iniciado, y ahí yo quiero acá reconocer públicamente el aporte del Colegio Médico del Perú en las sesiones del Consejo Nacional de Salud para luchar porque se cree una comisión en el Consejo Nacional de Salud para que apruebe un reglamento del proyecto de la ley 29414. Y entonces estamos en estos momentos compartiendo con el doctor Vela esa función, o sea, somos miembros los dos de esa comisión de reglamento y estamos en estos momentos pugnando porque la ley supere una serie de problemas en el sistema de salud con respecto a los derechos. Entonces estamos en este tema, pero estamos en un tránsito complicado, porque el Consejo Nacional de Salud es un organismo consultivo, o sea, no decide. Emite opinión que puede ser aceptada o no por la ministra de Salud, puede ser aceptado o no por el Poder Ejecutivo. Pero estamos en ese tránsito que hay que superar. O sea, estamos frente a una batalla importante de cómo logramos efectivamente que los derechos de las personas, de los usuarios, los derechos que tenemos todos los ciudadanos a los servicios de salud, se concreten. Y en esa batalla tenemos algunas complejidades. La ley 29414 dice que los ciudadanos tenemos derecho al acceso a bienes y servicios de salud en oportunidad, calidad y ser distribuidos con equidad. O sea, eso quiere decir que la ley dice que todos tenemos derechos a acceder a bienes y servicios de salud. O sea, no debería haber ninguna limitación, como bien lo dijo Fernando, al momento de exponer, no debería haber ninguna limitación para que ninguna persona se le niegue servicios de salud. No debe haber ninguna barrera de carácter social, de carácter racial, de carácter de género, de discriminación por condición de enfermedad o cualquier otra condición. No debería haber ninguna barrera de carácter económico. Y tampoco debería haber ninguna barrera generada producto de los conflictos sociales. O sea, los conflictos sociales no deberían ser una barrera para que las personas accedan al servicio de salud. Y eso está planteado en la ley. Y al lado de esta ley nosotros tenemos una serie de leyes que nos ayudan en ese sentido. La Ley Marco de Aseguramiento Universal, que supuestamente dice que todos debemos tener protección financiera en este país. Esta ley ha sido dada el año 2009. La Ley de Aseguramiento Universal, o sea, donde todos los peruanos debemos tener un seguro. ¿Ya? Eso ha sido dado el año 2009. Según el plan que nos presentaron el año 2009, el año 2014 ya el 100% debería tener eso. Hoy, el 28 de julio, mejor dicho, hemos escuchado en el discurso del presidente de la República que dice que al año 2016 vamos a alcanzar el 80%. O sea, estamos dejando 20% fuera ya. Solamente, y ahí es bueno que todos entendamos lo que nos dijo muy bien Rosa, solamente el derecho al tener el papelito es que estamos asegurados. O sea, no estamos ni siquiera diciendo que vamos a tener acceso. En solamente tener el papelito, 20% está afuera, según el discurso presidencial. Y eso es realmente, llama la atención. Y ahí creo yo que esa es una de las preguntas que hay que hacerle al gobierno, hay que hacerle a la presidenta del Consejo de Ministros. ¿Cómo es posible que ya
de partida estemos excluyendo 20% de peruanos. 20% de peruanos que en el caso de Huancavelica, por ejemplo, se dice que estamos en 90 y tantos por ciento asegurados, pero tenemos cerca de 30% de las zonas más pobres de Huancavelica que la gente no tiene ningún tipo de seguro. Y no tienen seguro porque no tienen DNI. Y no tienen seguro porque no tienen no cubren una serie de barreras administrativas. Y entonces no es posible que una barrera administrativa se convierta en una barrera para el acceso y por lo tanto condene a las personas a agravar su salud, en algunos casos a morir por los problemas de salud. Y entonces este es un tema que a nosotros nos parece sumamente importante. O sea, no es posible, por ejemplo, si en el país no tenemos un programa de salud mental, si no tenemos un programa de salud mental para atender a las personas con discapacidad mental, no es posible que, por lo tanto, las personas con discapacidad mental, sus familias tengan que enfrentar el problema y no el Estado y no la sociedad. Porque ¿qué seguro privado nos aseguraría a cada uno de nosotros si tuviéramos algún problema de salud mental? Es una causal de exclusión. O sea, estaríamos fuera del sistema. Y entonces si el mercado, supuestamente, el ahora tan vituperiado mercado, es el que va a resolver todos los problemas de salud mental, ningún seguro privado te garantiza. ¿Y qué pasa con la persona con problemas de salud mental? Tiene que ser el Estado el que tiene que concurrir, tiene que ser el Estado el que tiene que resolver el problema. Dice la propia Constitución, cuando el mercado no resuelve el problema, ¿qué dice? Supletoriamente subsidiariamente va el Estado. Bueno, si el mercado no ha resuelto un montón de problemas de la salud, el Estado tiene la responsabilidad. Y lo que está pasando ahora, lamentablemente, que ni siquiera en el enfoque del mercantilismo que se aplica acá en el país, está planteado ese tema, por ejemplo. Y entonces hay una serie de problemas para el acceso que son importantes que debemos resolver. Y eso debe estar en el reglamento que estamos planteándonos. Otro tema que a nosotros nos parece importante, que debe estar muy claramente establecido en el reglamento, es cuáles van a ser los mecanismos para acceso a justicia de las personas. Cuando sufren un daño en un establecimiento de salud, ¿cuáles van a ser los mecanismos para acceder a justicia? A la persona la vamos a condenar a hacer un proceso judicial de 5, 6, 7, 8 años, por lo tanto, con todos los costos que implica para el usuario, que además ha sufrido un daño en el servicio de salud, con todos los costos que implica eso para el usuario, o vamos a generar el sistema la capacidad de responder rápidamente a ese problema y atender esa contingencia. O sea, no es posible que mediante la presión mediática se tenga que lograr determinadas reivindicaciones y una respuesta inmediata del sistema de salud. O sea, que aliente más bien a una solución satisfactoria para los problemas de las personas. Entonces, ese es otro tema que a nosotros nos parece importante, o sea, porque no podemos no se puede seguir pretendiendo ir a fórmulas de seguros civiles de responsabilidad médica, o sea, trasladando todo el problema de los daños que sufren las personas en los servicios de salud a los profesionales de la salud. Conociendo que pueden haber problemas en el ejercicio de la profesión de parte de algunos profesionales. Pero independientemente de eso, es el sistema que tiene que resolver eso. Las instituciones, los empleadores, lo que tienen que encarar el problema. O sea, no pueden llevar a que el usuario afectado vaya a litigar con el profesional en un proceso largo y tedioso, complicado, durante mucho tiempo, o cuando tenga su seguro, que vaya contra su seguro. Y ustedes saben, un usuario pobre, con pocos recursos, no va a poder litigar contra una compañía de aseguradoras que probablemente tiene 3, 4 pools de abogados para litigar contra los usuarios. Entonces, no se trata de eso. Se trata de generar confianza en el sistema de salud y esa es otra área que a nosotros nos parece importante que se debe trabajar. O sea, y ahí el reglamento tiene que responder a ese problema. Otro problema que tiene que responder el reglamento es a esta visión que también está incluso más allá del reglamento, esta visión de pensar el sistema de salud solamente en función de la enfermedad. O sea, pensar el sistema de salud para tratar a los enfermos, para tratar a las personas que sufren patologías. Porque el sistema también tiene que prevenir o tiene que evitar que la población se enferme. ¿Y eso qué implica? Aplicar un conjunto de medidas de prevención y promoción de la salud. Por ejemplo, ¿por qué están altos los precios de los medicamentos? Porque hay un grupo de personas, un grupo de empresarios, de industria farmacéutica particularmente, que se está enriqueciendo a costa de la salud de la gente. O sea, puede ser aceptable que porque un medicamento cueste $10.000 y no tiene la persona esos $10.000, esta persona tenga que morirse. O sea, estamos hablando de una sociedad que nos dice permanentemente que lo más importante es la vida, ¿no es cierto? Hay que defender la vida a ultranza. Pero esta sociedad que defiende la vida a ultranza permite que gente se muera porque no tiene dinero para ser atendido.
Y ese es otro elemento que a nosotros nos parece también importante encarar en este proceso. O sea, cómo logramos que se reduzcan los precios de los medicamentos, porque cada vez las enfermedades que tenemos nosotros son enfermedades, lo que llaman de terapias de alto costo. O sea, no son enfermedades que nos cuentan 50 centavos, 5 soles, no son enfermedades cuyos costos de tratamiento, algunas están por encima de los 10.000, 20.000 soles al mes. Una insuficiencia renal crónico terminal a precios del Seguro Integral de Salud, el Servicio Público de Salud, cuesta aproximadamente cerca de 5.000 soles al mes. ¿Qué familia puede cubrir esos costos? ¿Qué familia pobre puede cubrir esos costos? ¿Qué Estado va a poder cubrir los costos de la atención de la salud de toda la población a esos costos? Entonces, el Estado tiene que hacer algo más que solamente empezar a comprar productos accesorios a los costos que implica. Y ahí tenemos el ejemplo de la Tazanavir que nos ha hablado muy bien Julio. O sea, ¿cómo es posible que en el Perú un medicamento que cuesta en otros países de América Latina un sol 20, un sol, hasta 50 céntimos, en el Perú lo estemos comprando, el Estado peruano lo está comprando a 25, 26 soles? O sea, también ahí tenemos que ver el tema de la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Y todos esos temas tenemos que encarar, y por eso hablar de los derechos de los pacientes, de los usuarios, es empezar a hablar de las políticas. No es un problema de romanticismo, es empezar a hablar de las políticas que están condicionando estos derechos. De las políticas que están haciendo que nosotros no tengamos derechos en los servicios de salud. De las políticas que recaudan poco y exoneran tributariamente a las grandes empresas. Y que tenemos una baja presión tributaria con 15 y 16%, no vamos a poder cubrir el conjunto de necesidades. Entonces tenemos que elevar la presión tributaria, tenemos que mejorar el nivel de recaudación. O sea, necesitamos mejorar la función del Estado. Necesitamos un Estado eficiente, capaz, que realmente cumple su rol conforme está demandado por los ciudadanos. Y ese es un elemento que a nosotros nos parece sumamente importante. O sea, cómo logramos que nuestro Estado, que nuestros gobiernos, que nuestros políticos se preocupen por la salud de la población. Y todos esos son temas que tenemos que empezar a encarar, y por eso creemos que la agenda que tenemos nosotros, además de las dolencias que puede tener cada uno como pacientes, como usuarios, además de eso tenemos una agenda en el ámbito público, en el ámbito de la política, muy importante, que no se puede reducir solamente a que nos trate bien el médico, nos dé la consulta, porque detrás de eso hay un conjunto de relaciones de poder que nosotros tenemos que visibilizar. Todas esas relaciones de poder que se dan en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo profesional y en lo ideológico, tenemos que empezar a visibilizar, porque es la manera de construir una sociedad que se libera. O sea, detrás de esto estamos tras una propuesta liberadora. O sea, cómo los pacientes, los usuarios, los ciudadanos en este país son autónomos en términos del ejercicio de sus derechos y se liberan y tienen un proceso de generación de mayores condiciones de libertad. Y que no es el sistema y no es la sociedad la que los aprisiona. Y esa generación de libertad también está detrás de esta propuesta que tenemos que lograr cuando hablamos de derechos de los pacientes, porque esa es la base del consentimiento informado. Cuando hablamos de autonomías, hablamos de libertades, estamos hablando de que las personas son las que tienen que decidir, pero para que decidan las personas tienen que tener información. Y por lo tanto también es un tema que hay que desarrollar muy bien en nuestro reglamento. O sea, el consentimiento informado que firmamos a veces en los servicios de salud no puede ser una hoja que no entendemos, sino tiene que haber realmente detrás el ejercicio de la libertad y el ejercicio de la información. Y todos esos elementos tienen que estar construidos, y por eso para nosotros es muy importante que hoy, el 13 de agosto, el día de mañana, nos pongamos a reflexionar sobre la abultada agenda que tenemos para el ejercicio del derecho a la salud, y en esa abultada agenda empecemos a construir también una identidad política que nos permita cuestionar las políticas de Estado, como la reforma que nos han presentado. Porque esta reforma, lejos de fortalecer el sector público, lejos de fortalecer la capacidad de la respuesta pública, se está concentrando mucho en la transferencia de recursos de lo público hacia lo privado, descuidando el fortalecimiento de la red pública. O sea, obviamente, lo público no funciona, ¿por qué? Porque no le doy fondos, no le doy recursos, no pago bien a los profesionales, no hago todos los esfuerzos por mejorar el sistema. Entonces digo, pero no funciona lo público, mejor vamos a lo privado. Entonces la profecía autocumplida. O sea, lo que hay, nosotros sentimos eso, hay una deliberada posición para fortalecer más la participación del sector privado en desmedro de lo público.
Y esa es la base del conflicto. La base del conflicto, de la prolongación del conflicto médico, tiene esa característica. O sea, no es un problema solamente de la huelga salarial, pero lamentablemente se ha convertido en un problema de esa naturaleza porque se ha puesto mucho la atención de parte también de los gremios profesionales en el conflicto salarial, lejos de empezar a combatir los elementos de las relaciones de poder que están detrás de esta búsqueda de fortalecer más lo privado en desmedro público, pero lo privado, ni siquiera privado competitivo, sino privado mercantilista, o sea, que vive de los recursos del Estado, vive a través de los recursos del Estado. Y eso es también para nosotros un elemento que hay que lograr también de alguna manera de construir para fortalecer una agenda a favor del derecho humano a la salud y por una reforma inclusiva, que implica también un mayor compromiso de parte nuestra como usuarios, como pacientes, pero también de parte de los profesionales. Ya acá se ha dicho, ¿no es cierto? O sea, los problemas que hay. O sea, yo hago como que trabajo y tú haces como que me pagas, ¿no es cierto? O sea, me pagas poco y yo también trabajo a ese ritmo, no trabajo bien. ¿Y quiénes son los perjudicados en esa relación? Los usuarios, los ciudadanos. Entonces, acá tú haces como que trabajas y yo hago como que te pago. Entonces, yo te pago de verdad, pero también trabajas de verdad. Cumple con tus horarios, cumple con tus compromisos, da buena atención, mejor calidad en la prestación de los servicios, mayor ética en el desarrollo de las relaciones y mejor calidad y un trato humano. Eso creo yo que son las bases de lo que debemos ir pensando en una buena relación que debemos de tener los pacientes, los usuarios, con los profesionales y con el sistema de salud. Pero esa buena relación hay que construirla y eso hay que tener una agenda común. Una buena relación entre los gremios profesionales y los pacientes y los usuarios tiene que ser sobre la base de una agenda común, no puede ser sobre la base de una agenda solamente de uno de los participantes en esta mesa. Y eso es un tema que hay que también construir porque tenemos que lograr construir una identidad política que haga una sociedad fuerte, que haga una sociedad civil fuerte y que permita realmente modificar las políticas de Estado que hasta el momento van en contra de los intereses de nosotros. Esperamos en ese esfuerzo encontrarlos a todos ustedes y trabajar de manera conjunta. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Mario Ríos Barrientos. Muchas gracias. Bien.